Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves, para mí es un placerazo enorme poder estar acá y poder transmitir esto que es un pensamiento colectivo. Valga la redundancia, que es un día más, un video más, que te puedo decir, de este 2026. Estoy agradecido porque estás acá y si vienes desde Facebook a YouTube, como siempre digo, un like o un comentario en cualquiera de las dos redes va a ser muy importante, ¿verdad? Te diría que como todos los días, siempre hay algo muy importante que quisiera que compartiéramos o que meditáramos juntos o que pensáramos juntos, como bien es el pie o el meollo del asunto en este proyecto de vida, ¿no? Es una tarea en la cual debemos de pensar ambos, yo de este lado y tú de aquel lado, tú aprendiendo y este servidor también. No existe mejor manera de aprender que enseñar algo, ¿no? Porque en sí mismo pareciera que la enseñanza no tuviera sentido cuando uno enseña algo, pero sí lo está haciendo y está haciendo una enseñanza más sólida, ¿no? Y viene siendo mejor, valga la redundancia. Te diría que en cierta ocasión, cuando estaba muy joven, me tocaba que tratar muchas personas estando joven, que te puedo decir una edad entre mis 10 a 17, 18 años, viste que uno está en aquella etapa en la cual eh, pareciera que se quiere comer el mundo, ¿no? O cree que uno tiene el control de la vida en general y que se puede llevar a cualquiera con los pies o te puede llevar a cualquier persona con el pecho, como dice. Y recuerdo que siempre he tenido un buen tutor, valga la redundancia, que es mi padre. Mi madre está por otro lado, en este caso no quisiera mencionarla, pero sí quisiera mencionar a mi padre, porque mi padre siempre ha sido un ejemplar absoluto en este sentido, porque él me ha enseñado muchos valores de los cuales sostengo ahora en día. Y entre todos estos ha sido el valor de darle o tratar a las personas con respeto y actuar con una manera digna de vivir, viendo hacia a los demás no como uno cree que son, sino con el valor que cada quien se merece. Y esto me llevaba a pensar y a reflexionar que todos tenemos o somos dignos de un respeto pleno o somos dignos de una buena manera de vivir, independientemente el estatus en el que estemos, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos niños, seamos ricos, seamos pobres. No importa, esto no difiere porque es algo que intrínsecamente debería estar en nosotros. Todos nosotros como tal deberíamos tener una dignidad propia, darnos el valor que realmente merecemos y por consiguiente mirar con dignidad a cada uno de aquellos que nos rodean, hablando de lo que es humanamente posible, porque también existen los animales y no quiero entrar en tela de juicio si vamos a tener o a ver con dignidad a un animal. Pero en lo que a mí respecta, a las personas hay que tratarlas con dignidad, ¿no? Verlas con el valor que se merecen. Porque vistes que la sociedad, por consiguiente, le pone valor a las cosas y le pone valor a las personas. Dime lo que tienes y te diré cuánto vales, por ejemplo, ¿no? Si tienes mucho dinero, la gente piensa que a esas personas son las que debemos de tratar con dignidad y no a los que están abajo. Cuando en realidad creo que cuando alguien sostiene o cree que tiene buenos principios morales, éticos, filosóficos, si se quiere decir, culturales o de religión, por ejemplo, debería de entender que no solo los que están dentro de su círculo son los que necesitan o tienen que darse la dignidad, sino que tiene que ser una manera equitativa, como bien te decía, hablábamos de la equidad, en la cual todo tiene que llevar un margen concreto o correcto en este sentido. Porque si respetas al que está pequeño, tienes por obviedad respetar al que tiene dinero. Pero no es que vamos a respetar más a uno y menos al otro. O vamos a ver con desprecio a uno y vamos a ver con buena integridad o con buena, como te dijera, con una buena manera, una forma de ver tranquilamente a una persona. No podemos ver con desdén a uno y ver desde largo
los demás. No se puede. Yo creo que hay que sostener estos puntos de vista y cada uno de nosotros tiene que sostener quién es independientemente de donde se ubique. Porque es fácil, viste, respetar, por ejemplo, al alcalde de tu departamento, por ejemplo, ¿no? O es muy fácil sostener y respetar a nuestro jefe. O es muy fácil es muy fácil no ver con desdén a una persona que está en una escala jerárquica más alta que nosotros. No obstante, te diría que ser una persona con dignidad implica ser bueno tanto como con aquellos como con estos. Tanto como los que están del otro lado de la grieta como los que están de este lado de la grieta. Porque si no, no tiene sentido. Porque vivir pareciera que fuera fácil en ese sentido, pero no lo es. Porque yo creo y sostengo que la mejor manera de amar no es amar a los que nos rodean, porque hasta el más malo hace ese tipo de cosas, ¿no? Hay que amar incluso al que no hace nada bueno por nosotros. Y ahí el punto donde cada quien de nosotros tiene una dignidad, pero si no la podemos usar hacia nosotros mismos o con quienes nos rodean, ¿cómo es posible que podamos obtener o podamos ver hacia el futuro una dignidad distinta? Yo lloro, te diría, interiormente y exteriormente vea muchas ganas de hacerlo, porque veo una sociedad en decadencia moralmente, ¿no? Porque moralmente no estamos diseñados para respetar, por ejemplo, o para darle el lugar a cada una de las personas. Viste que ahora en día cualquiera puede sacar su celular, por ejemplo, y decir lo que quiere en una red social, porque somos libres pensadores, se supone, ¿no? Y no existe un adjetivo en el cual se pueda usar la palabra respeto de una manera sólida, en este sentido. Ves cualquier tipo de cosas en las redes sociales y te preocupa, porque la gente usa las redes sociales para difamar, para decir mentiras, para levantar calumnias, y es ¿viste? Un monopolio de cosas malas. Y es muy difícil, de verdad, en una sociedad como la nuestra, querer sostener su punto de vista sólido. Y creo que la maldad aumenta constantemente, no porque la maldad exista como tal, sino por el silencio de los buenos. Porque hay muchas personas que sabemos que la dignidad existe, que cada quien tiene su valor excelso o su valor elevado y que tendríamos que dárselo. Independientemente al pequeño o como te digo al anciano, hay que respetar, ¿verdad? Pero pasa ahora muy sólidamente que en los hogares no existen este tipo de cosas. No les enseñas a tus hijos que la mentira es mala de una manera sólida. No les enseñas no se les enseña la integridad a los niños. Se les enseña que hay que hacer las cosas bien cuando alguien nos ve, pero no cuando alguien no nos ve. Y ser íntegros o tener integridad o tener dignidad en este caso como persona implica hacer todas las cosas bien cuando nadie nos está viendo. Porque ¿quiénes somos realmente nosotros? Nosotros somos lo que hacemos día con día. De modo que la excelencia no es un acto, sino que un hábito. Entonces, si nos acostumbramos a hacer hábitos correctos y aprendemos a ser excelentes en todas las cosas buenas que tenemos que practicar constantemente, de no mentir, no robar, no decir engaños, por ejemplo, no levantar calumnias, actuar con sentido común, con coherencia, siendo responsable, disciplinado. Todo ese tipo de cosas tienen que llegar a nosotros. Y por consiguiente la sociedad puede mejorar. Pero si no aprendemos a hacer esas cosas estando nosotros solos, no me quiero imaginar qué puede pasar en el futuro con los que nos rodean. Porque, mira, basta de pensar que la gente va a aprender con palabras. Nadie en esta vida está diseñado para aprender con palabras. Todos estamos diseñados por sentido común, aprender con ejemplos. Entonces, si eres una persona adulta o medianamente lo eres, deberías de preocuparte por vivir con dignidad, de acuerdo a tus principios morales, éticos, filosóficos, religiosos, depende de donde lo quieras ver. Pero vivir, como te digo, con dignidad, haciéndolo de una manera sólida, independientemente te vean o no te vean. Porque la verdadera grandeza reside en eso, ¿no? No en cuánto sabemos, sino en cuánto ponemos en práctica.
Y si queremos ser dignos de vivir en este mundo, o medianamente intentarlo, fíjate lo que te digo, medianamente intentar ser bueno, hay que aprender a vivir en dignidad cuando estamos solos, no cuando la gente nos ve. Porque si hacemos el bien esperando algo a cambio, seremos astutos pero nunca buenos. Y eso está mal. Porque cuando lleguemos a nuestra casa o viajemos o estemos en una parte a solas y nos toque que meditar sobre nuestra vida cotidianamente, te diría que nos va a ir mal porque no lo estamos haciendo bien. Y en ese punto de vista creo que todos deberíamos de ver la vida desde otro sentido diferente. Aprender a respetar, aprender a tener empatía, aprender a ser dignos de ser llamados personas, aprender a darle el valor a cada una de las cosas que se merece, respetar el tiempo de los demás, por ejemplo, no discutir, y si nos toca que discutir o llevar un debate de una plática, no terminar vociferando o diciendo malas palabras contra otra persona, que por ahí, viste, nos lleva a hacer estupideces, nos lleva a pelear, a tener un enemigo. ¿Quién puede vivir tranquilo teniendo enemigos? Es una tarea que hay que ponerse a pensar, siendo unas personas maduras y muy honestas con nosotros mismos. O si eres joven y me escuchas, te diría que no hay tela de juicio para tener un enemigo. No hay un porqué, porque el autocontrol tienes que tenerlo tú, tienes que practicar las cosas buenas, como te digo, para que así seas una persona digna o tengas dignidad o puedas ser admirado por los demás. Por consiguiente, también tienes que ver y notar este punto que es muy importante, que siempre tenemos quien nos ve. Independientemente de que tenemos 5 años, tenemos uno de 4 que nos está viendo, ¿no? Imagínate lo que te digo, imagínate la escala. Y si tienes 40 años, tienes muchas personas abajo de ti que te ven cómo actúas, cómo ves la vida, cómo te respetas a ti mismo, cómo respetas tu tiempo, cómo respetas tus horarios, cómo respetas tus responsabilidades, tu personalidad, quién eres constantemente. Todo el mundo nos ve, siempre tenemos quien nos ve. Entonces, si miramos el mundo desde ahí, deberíamos de tomar pauta y decir, yo viviré con dignidad, sabiendo de que lo estoy haciendo bien, no creyendo que lo estoy haciendo, sino que sabiendo que lo estoy, y a la hora de ir a mi cama pueda dormir tranquilo. Tengo a quien inspirar, me voy a preocupar por ese tipo de cosas. Este servidor, por ejemplo, yo tengo sobrinas que son hembras, y tengo un sobrino que es varón, que no es muy cercano a mí, ¿no? No obstante, te diría que el alcance que tengo con mis sobrinas no lo tengo con mi sobrino varón. Pero cada vez que mis sobrinos me ven, o cada que aquellos que están abajo de mí me ven, yo trato de no ser un tipo diferente, no regalo mi personalidad, sino que trato de trabajarme en mí mismo estando acá, para que cuando esté con ellos yo pueda actuar de una manera diferente. Y digan, wow, mi tío sí es un tipo, por ejemplo, digno, y tiene dignidad, tiene personalidad, tiene ética moral, no se vende a lo que la sociedad dice, no se deja llevar por cosas comunes o por la sociedad en general. Viste que la sociedad nos vende y le pone precio por cabeza a cada una de las cosas. El valor se le pierde a las cosas, pero sí se le da el precio. Por ejemplo, alguien puede despreciar un lápiz porque ignora su valor y no tiene un gran precio. Alguien puede ignorar un abuelo porque simplemente no sabe el valor que tiene un abuelo, cuánta experiencia hay en él. Recordando que la dignidad de cada quien es un interior, no un exterior de lo mismo. Por ejemplo, tú puedes ver a un tipo con ropa rota o sin camisa si se quiere, pero con muchos valores sólidos, que tiene dignidad para vivir, ¿viste? Y puedes ver un tipo sobre una buena troca, muy bien vestido, pero desde que se baja no te regala un buen día. Entonces, desde ahí deberíamos de tomar en cuenta que ser digno no implica en cuanto a la sociedad de nosotros. Porque es fácil creer de que eh, el pobre podría ser un arrogante y el rico podría ser un tipo de ética. Sin embargo, esto no atribuye a escala jerárquica o, como te digo, a sociedad, porque hay muchos pobres que son arrogantes, de verdad te lo digo, y conozco muchos, y hay muchos ricos que son grandes personas. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pesar la sociedad, pesar las personas.
Danos el tiempo de conocer a cada uno de los que nos rodean, no dejarnos llevar por lo que la sociedad insíntlicamente nos ve, ¿verdad? Porque todo el mundo nos dice que, por ejemplo, que los políticos son malos. Tú no puedes creer ese tipo de cosas. Tienes que ver que cada quien tiene su valor. Entonces, no puedes en una red social, porque te digan que el presidente que fue electo en este país es malo, vociferar en él, o hacerle, o mandarlo al infierno, por ejemplo. Fíjate lo que te digo. Y tú mismo estás quedando expuesto a ir al infierno, por decirle a él que va al infierno, por ejemplo. No hay que hacer ese tipo de cosas, porque él tiene su dignidad. Puede que cada uno de nosotros nos equivoquemos, ¿no? No obstante, cada quien tiene un valor, porque tenemos una vida, tenemos algo, un porqué para vivir. Y quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Si te encuentras una niña de 15, 12 años, entre 15 a 13 años, y te la encuentras en la calle, es una señorita, por obviedad, y tú eres una persona madura, independientemente seas hombre o mujer, tienes 30, 35 años, y ves que una niña como a esa edad anda en la calle, anda sin bañarse, no tiene un porqué para vivir según tú, y no tiene nada, o un patrimonio o algún futuro que se le vea claro, por ejemplo. Y venimos nosotros y le encontramos y por ahí nos pide, viste, una ofrenda o nos pide una limosna, como dice, y no se la brindamos y decimos ser personas buenas, y decimos y miramos que nos tira una mala hablada, etcétera. No miramos a esa persona con dignidad. Nadie va a respetar a alguien así, por ejemplo. Y digamos que miremos a alguien de esos que fuma y decimos, ese man fuma, droga, etcétera, un drogadicto, y lo miramos con desdén. No le damos el valor que se merece. Pero si tú ves el pasado de cada uno, cada pasado tiene un futuro. Y cada futuro tuvo su pasado, por obviedad, ¿verdad? Para decirlo en otras palabras, si vemos hacia atrás el pasado de esa niña, del ejemplo, ella es hija de alguien, ¿no? Por ejemplo, es hija de alguien y por consiguiente en la vida tiene dignidad por el simple sentido de existir, por el simple sentido que nació, independientemente de lo que ella haga, tiene una dignidad y hay que verla con ese respeto correcto. No aceptando tal vez lo que cada una de esas personas hace. Sin embargo, sostenemos nuestros principios, que si sabemos que respetar al otro es una manera de ser dignos o crear una sociedad distinta, hay que hacerlo, hay que hacer el bien, ¿verdad? Pero es muy difícil, porque en un mundo donde todos están acostumbrados a poner el pie, es muy difícil aprender a dar la mano. Otro caso de dignidad que pasa comúnmente es que siempre que alguien tiene un problema o pasa algo en la madre carretera, por ejemplo, todo el mundo saca su teléfono para grabar, pero nadie está presto para ayudar. Y nuestra sociedad está mal en ese sentido. No nos despegamos de nuestro teléfono y nos importa tres cuerdos el que está a la par se está muriendo. Y debería de ser al revés, ¿no? Despegarnos de la tecnología y ayudar al prójimo, a ese que está ahí, pelear palmo a palmo la vida. Así funciona. No existe otra manera de que la sociedad cambie o que de la vida de nosotros sea diferente. Y como te digo, si quieres una sociedad o un círculo cotidiano que te rodee, empieza por pensar en tu propia dignidad. ¿Quién eres tú mismo? Y empieza a valorar qué es lo que tienes que hacer. Respetar, respetarte como persona ayuda a que los demás vean en ti que si eres una persona de valor, de ética, por ejemplo, de morales sólidas, que no te vendes, por ejemplo, a la idea de que la sociedad quiere esto y por consiguiente hay que hacerlo. No funcionas. Simplemente pareciera que está bien, pero no está bien. Y cínicamente, viste, se nos mete muchas cosas a la cabeza cotidianamente. Pero si nosotros elegimos que se queden en nosotros, porque también tenemos el poder de rechazar, como también tenemos el poder de aceptar cada una de las cosas que nos. Y la sociedad está muy enfermiza y dices que no se dan ese tipo de cosas. Todo el mundo, por ejemplo, estudia los valores en las escuelas. No me digas que tú no los estudiaste porque si ves este servidor y logras entender el español, puede que seas un alfabeto y que no hayas aprendido a escribir.
o puede que no existe sexto grado, pero entiende y tiene uso de razón de lo que te digo. Los valores, ¿viste? Son muy prácticos. El respeto, el amor, la sinceridad, la empatía, ¿viste? La equidad, todas esas cosas, de todo eso se ha hablado o he hablado en este canal para que todos estemos lucrados con este tipo de cosas. Pero para ser una persona con dignidad, no simplemente basta saber qué es respeto, no simplemente basta saber qué es sinceridad, qué es honestidad, qué es amor, qué es amistad, sino que hay que ponerlo en práctica. Mira que la verdadera sabiduría no está en lo que se sabe, sino en lo que se pone en práctica. Tú me puedes decir que sabes qué es esto, pero si no se practica, te diría que no sirve de nada. Y el conocimiento sin práctica es como el lago estancado, ¿viste? O agua estancada, por como un valledero. Pero el movimiento siempre reemplaza la acción. La acción, perdón, siempre reemplaza las palabras o los pensamientos. Yo puedo pensar, por ejemplo, que hacer esto es bueno. Esto es una manera de ser empático, ¿verdad? O sea una manera de compartir inteligencia, por ejemplo, o compartir palabras. Pero con solo pensarlo no termino siendo diferente. Termino siendo diferente por el hecho de actuar. Hay una frase por ahí que dice que una sola acción reemplaza 1000 palabras. Y eso es verídico, eso es verdadero, eso es sólido, eso es filosofía pura o eso es inteligencia pura. Te diría que el 50% de algo es el principio de lo mismo. Y si tú piensas que algo es bueno, no simplemente lo piensas, sino que actúa en pos de eso, para que la vida marque la diferencia. ¿Verdad? Dice aquí, la dignidad se refleja en las decisiones diarias y no en los discursos. Mira qué inteligente. O sea, tener dignidad implica hacer acciones constantemente, porque somos lo que hacemos repetidamente. De modo que la excelencia en nosotros no es un hábito, sino que es un hábito. Eso lo sabes muy bien. Y no en los discursos. Cualquiera te puede regalar un buen sermón de cómo ser un buen compañero de trabajo, por ejemplo. O cualquiera te puede regalar un buen sermón de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen estudiante, de cómo ser un buen sobrino, qué sé yo, cualquier área que toque, un buen hermano, un buen padre, pero muy pocos ponen en práctica esas decisiones, toman decisiones adrede, haciendo intencional lo que hablan, no simplemente pensándolo, porque pensar es muy fácil, pero practicar es sumamente difícil. ¿Y cómo se aprende a hacer algo? ¿Cómo se aprende a ser mejor? Con la práctica cotidiana. No me vengas a decir que tú te cepillas los dientes o que nosotros cotidianamente nos cepillamos los dientes y que nunca lo has practicado. Es una acción que si ves hacia atrás, la has hecho millones de veces. Y por consiguiente termina siendo ese alguien, ¿no? Haciéndolo de una manera adrede. O sea, casi, como te dijeran, naturalmente. O artificialmente sale de nosotros. ¿Verdad? Por ejemplo, darle un buenos días a alguien no es algo que se pega de la noche a la mañana. Tienes que practicarlo constantemente. Te lo dice este servidor, que cuesta mucho, ¿viste? Porque la sociedad no te regala que esas cosas son correctas. Y poco a poco esas cosas se van muriendo. En mi hogar se enseñaban este tipo de cosas. Pero en el hogar de mi hermano no se enseña. Por ejemplo, y se van perdiendo, ¿viste? De generación en generación. Tenemos que escoger o tomar decisiones qué es lo que realmente queremos para los que nos rodean y para la sociedad en general. ¿Cómo se genera el cambio? Bueno, con los pequeños. No me vengas a decir que un tipo que es arrogante a los 40 años lo vas a querer cambiar. Si no pone él el 90% y tú el 10%, no va a cambiar. En cambio, el que está pequeño sí lo puede hacer. Pero la mejor manera de enseñarle a aquel que está pequeño es con el ejemplo. ¿Y cómo hacemos, cómo somos ejemplo para alguien más? Bueno, practicando algo constantemente. Si tú practicas un buen hábito, por ejemplo, ser empático con los demás o creer en la amistad, ser sincero, por ejemplo, no ser orgulloso, ¿viste? No entrar en discusión por cualquier cosa, respetar a las demás personas, no levantarle la voz a nadie, independientemente sea
esté abajo de la cara, de abajo de ti o arriba de ti, mantener el respeto para todas y cada una de las personas. El que está abajo va a ver insíntidamente ese tipo de cosas y por obviedad se le van a pegar, porque no nació siendo alguien, se va a construir ese alguien. Entonces, yo estoy acá interesado, de verdad te lo digo, que lo que yo pienso o lo que yo sostengo te haga pensar a ti y reflexiones en tu propia vida. Y no creo que esto cambie el mundo, de verdad te lo digo y te pido perdón porque no va a ser así. Yo sé, yo lo siento. Sin embargo, eso no me atrasa o no me quita la motivación de hacerlo. Porque si uno o dos se atreven a pensar conmigo, para mí eso es suficiente. Ni digamos si me escucharan 100. Yo te diría que me sintiera súper orgulloso porque al final no soy yo un tipo que marca la indiferencia, sino que estoy haciendo la diferencia en la sociedad. Porque viste que la sociedad nos ofrece mucho, pero cuesta encontrar a alguien con el suficiente valor para ofrecer cosas buenas. Y este servidor lo hace. ¿Pero por qué lo hago? Bueno, porque creo en los buenos principios y mantengo los buenos principios y no simplemente pienso, sino que actúo. Como siempre te digo, esto es a beneficio de aquel que está presto a aprender. No estén en beneficio de aquel que quiera o que le sujetan a aprender, porque la mejor manera de aprender es una manera autodidacta. Y si tú te quieres alimentar de cosas buenas, aquí las puedes encontrar o las podemos crear juntos, ¿no? Pero si no, el vasto mundo del internet o el vasto mundo de la red social nos ofrece una infinidad de cosas y las podemos agarrar. Y eso no va en contra de mis idealistas, porque mis ideales, perdón, porque al final es su teléfono, es tu internet, y así funciona. Cada quien es libre, pensador y decide qué hacer para su futuro. Lo que sí sostengo y creo que si empezamos a ser mejores hoy, porque es el día más joven que nos queda, no nos vamos a arrepentir en el futuro sobre las buenas decisiones que tomamos ahora. Atrévete a pensar y a reflexionar que la vida nos brinda una infinidad de cosas ajenas a las que nosotros pensamos. Pero vamos a lograr tener grandes resultados o un buen futuro si decidimos tomar las buenas. Todo es lícito en la vida, pero no todo conviene, como dice la palabra, ¿verdad? Y en este caso, creo que todo es lícito para cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos conviene? Ponte a pensar, por ejemplo, como yo siempre digo y medito y se lo digo y le hago hincapié a cualquier persona, si la sociedad en general aplicara las leyes a cualquier acto inmoral que existiera. Imagínate que se metiera preso al que traiciona a una hembra, por ejemplo. Imagínate que se metiera preso al que dice una mentira. Ahora bien, imagínate si se metiera preso aquel que tiene un mal pensamiento contra el que está de frente o contra cualquier persona que le rodee. Imagínate si la sociedad moralmente fuera así. ¿No crees que nosotros estuviéramos como todos dentro de una prisión y muy pocos fuera? O me atrevo a decir, ninguno fuera. Porque es fácil sostener algo de la boca hacia afuera o decirlo de una manera partícipe, viéndole el precio a las cosas, no viéndole el fin a las personas. Las personas son un fin en sí mismo, no simplemente son cosas que se pueden ver. Entonces, de acuerdo a este punto, no creo, de verdad te lo digo, que la sociedad de nosotros o nosotros en un tema general podamos sostener este tipo de cosas a no ser que tengamos una dignidad moral que sea intrínseca dentro de nosotros. Porque para sostener buenos puntos de vista hace falta viajar en la vida y reconocer que la sociedad está diametralmente opuesta a lo que cree que es bueno. Porque incluso hasta el que practica lo bueno termina siendo mal. Pero por obviedad no somos castigados por lo que pensamos o por pequeñas cosas que se pueden hacer, ¿viste? Pero si algún día nos tocara que ser castigados, te diría que nos vamos a arrepentir en no haber aprendido a ser mujeres y hombres de bien, cuando realmente lo pudimos hacer de una manera eh, tranquila, estando en casa, ¿viste? O practicándolo nosotros mismos. Te diría que he concluido y espero que
te haya gustado, pues espero que podamos haber reflexionado juntos en este tema y que podamos haber aprendido un poco, ¿no? Y en el viaje de la vida nos sirva de mucho para que las próximas generaciones o que los que nos rodean puedan aprender de nosotros mismos, ¿no? Te agradezco por estar ahí, te deseo lo mejor del mundo y espero volvernos a ver pronto mediante las olas de la vida, así lo permito. Gracias.